El tema de la Selección Nacional de Fútbol tiene un gran poder de convocatoria en nuestro país. Hablar de la Sele es referirnos a este hecho social que nos hace sentirnos comunidad y que por lo tanto moviliza la pasión por lo nacional. La despedida del Chunche inició con una romería por gran parte del territorio nacional. Incluso, una anciana campesina expresó que el Chunche le recordaba al mismísimo Tatica Dios. Sergio Villena. El fútbol es un deporte que goza de alta popularidad mundial. En nuestro país, el fútbol es más que un entretenimiento. Se le dedica más tiempo en los noticieros que cualquier otro deporte. Es el que reúne a las familias los domingos, el que muchos niños y niñas juegan y es aquel que emociona los corazones cuando la Sele va por buen camino, pero los entristece cuando el equipo no da la talla. En esta edición de Identidades nos acompaña el doctor en Sociedad y Cultura y profesor de la Universidad de Costa Rica, Sergio Villena, quien a lo largo de sus publicaciones ha examinado el tema del fútbol y su impacto en la cultura e identidad nacional. ¿Qué es lo que tiene como hecho social el fútbol que permite para a un pueblo como este, o no sé si se podría generalizar a otras naciones, permite esa permanencia o esa manera de sentirse uno costarricense? Digamos, es necesario que toda sociedad, decíamos, en la vida cotidiana, todos cumplimos determinados roles sociales, somos padres, somos hijos, somos estudiantes, profesores, somos ricos, somos pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda sociedad tiene una estructura, pero como dicen los antropólogos, es necesario que en algún momento haya espacios para la construcción de la comunidad. Y yo creo que en el caso costarricense el fútbol es uno de esos espacios, ¿no es cierto? En el caso cubano probablemente es el béisbol, por ejemplo, ¿no? Pero el caso costarricense es el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un momento, y cuando hablo del fútbol, sobre todo en este caso, cuando hablamos de identidad nacional, del fútbol de selecciones. Ya. Y algo muy importante del fútbol masculino de selecciones, ¿no es cierto? Y no solo masculino, sino mayor. Entonces hay varios adjetivos que hay que ponerle. Y cuando hablamos de la Sele es la selección masculina mayor de fútbol de Costa Rica. Y hay toda una estructura establecida de competitividad, ¿no es cierto? Hay un campeonato nacional, hay un campeonato regional, hay un proceso clasificatorio y hay una Copa Mundial. O sea, hay una institucionalidad creada en donde, digamos, lo que hacen es competir o participar representaciones nacionales. Entonces, eso crea institucionalmente el contexto en el que este tipo de manifestaciones pueden darse. Un partido de fútbol, ¿qué es? Si nosotros vemos, es interesante porque tiene dos componentes. Un componente muy ritualizado, claramente establecido, una especie de protocolo, digamos, que es la entrada de los equipos, la manera en que se paran, se cantan los himnos nacionales, etc. Y después viene el partido, que es un momento, digamos, que introduce la dimensión del azar, ¿no es cierto? Cuando un partido empieza, obviamente hay probabilidades de que uno gane, etc., pero el resultado no está definido. Entonces ahí es donde entra a jugar el azar. ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra en ese momento? El milagro.
¿no es cierto? El milagro de la realización, digamos, que contra todos los pronósticos, nuestro equipo, al que consideramos nuestro equipo, que nos representa, gane, ¿no es cierto? Y si no gana, que por lo menos pierda dignamente. Exacto. ¿No es cierto? Eso, o sea, es de alguna manera lo que está en juego es hay una idea de honor, hay una idea de dignidad, hay una idea de colectividad, una idea de que una necesidad de existencia y una necesidad de reconocimiento. Entonces, el fútbol nos presta un escenario para todos esos procesos. Y como todo deporte, aquí en Costa Rica el principal es el fútbol. Bueno, el fútbol como espectáculo es un productor de alegrías, de tristezas, de satisfacciones, de sinsabores, ¿verdad? Es todo un cóctel de situaciones que produce el fútbol. Difícilmente haya un tico que no le haya dado un puntapié a una pelota de fútbol. De hecho, es el principal deporte que hay todavía en la actualidad, es el que más prioridad le da los periodistas y la televisión en sí. Los medios juegan un papel estratégico en el fútbol como espectáculo, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, cómo se organizan los noticieros de televisión, ¿verdad? Un grupo de periodistas exclusivamente para deportes, ¿verdad? Y lo que es más irónico es que ese mismo canal de televisión no tiene un grupo de periodistas para hablar de política o para hablar de educación o de economía, pero sí hay un grupo para hablar de deportes con mucha frecuencia para hablar de fútbol, ¿verdad? Algo importante en esto es la narratividad del suceso, llamémoslo así, que además empieza meses antes de que llegue el día del partido y sigue después por ahí indefinidamente, ¿no es cierto? Entonces hay una narratividad, es un espacio donde se constituye de alguna manera un discurso público, pero donde hay ciertos actores privilegiados que son los medios de comunicación, ¿no es cierto? El fútbol en particular, el fútbol profesional de selecciones, etcétera, está claramente mediatizado, es un espectáculo mediático. O sea, una cosa es ver un partido sin audio y otra cosa es escuchar a los relatores, a los comentaristas y a los publicistas que introducen la publicidad en medio del relato, Claro. ¿no es cierto? Narrando lo que estamos viendo. Entonces nos dan pautas interpretativas que además esa discusión en torno al evento, como decía yo, viene de antes del partido, se da durante el partido y continúa después de este. Entonces hay toda una narratividad. Y esa narratividad, cuando juega la selección, es una narratividad en términos de nación. Y ahí voy al primer punto, ¿no es cierto? Se construye un sentido de nación. De hecho, estos acontecimientos se ven como un mandato o en la discursividad los convierte en eventos cívicos en los que existe un mandato de participación. ¿No es cierto? Cuando la Sele va a jugar un partido considerado importante, todos somos convocados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos convocados y somos convocados a participar porque de alguna manera es el honor de la patria lo que está en juego. Entonces estamos todos obligados a contribuir en diferentes roles de los que en la vida cotidiana ejercemos. O sea, los jugadores como jugadores y nosotros como aficionados, ¿no es cierto? Y ese es un momento de alguna manera de desindividualización, ¿no es cierto? En la vida cotidiana nosotros actuamos como individuos que pertenecemos a ciertas comunidades o redes sociales que desempeñamos determinados roles, pero cuando llegan estos momentos, digamos que de alguna manera se convierten, como dicen los antropólogos, en momentos de comunidad. Dejamos de lado nuestros roles de hijos, padres, trabajadores, empleadores, pobres, ricos, clase media, clase alta, etc. Y todos, digamos, de pronto esas diferencias no es que desaparecen, es que cobran menos relevancia
y es la nacionalidad la que se pone en primer plano, ¿no es cierto? Y es por eso que de alguna manera tendemos a desindividualizarnos. En la vida cotidiana todos tratamos de elaborar un estilo personal, nos vestimos de una manera, hablamos de otra manera, etc. Tratamos de ser nosotros mismos como individuos, aunque siempre mantenemos ciertas filiaciones, ¿no es cierto? Pero cuando, por ejemplo, cuando la Sele juega, la tendencia ¿cuál es? A vestirnos todos de rojo, o sea, todos igualiticos, digamos, Igualiticos. o sea, el tema es hacernos iguales a los otros, participar no en tanto un individuo, sino en tanto colectivo. O sea, entonces es una puesta en escena, llamémoslo así, ese momento del colectivo. La gloria y la decepción son los fantasmas que acompañan a todo competidor. Italia 90 es el paradigma glorioso de nuestra selección nacional. La necesidad de probar de nuevo las mieles del triunfo pone en escena una serie de emblemas que hemos interiorizado profundamente los costarricenses. 3 minutos y lo que agregue el árbitro central Zoran Petrovic de llegar a la siguiente fase. Aquí viene Medford, puede hacer el segundo, lo tiene para él, la tira. Italia 90, bueno, fue una ocasión sin precedentes, ¿verdad? Primero porque es la primera clasificación de una selección mayor masculina a la final de un mundial de fútbol, ¿verdad? Y además significó el regreso de la selección masculina de fútbol mayor a un torneo internacional, ¿verdad? Para Chavarría, prefiere el arribo de Marchena. Marchena con el balón, tiene a Chavarría, la jugada individual, sigue Marchena. Para Callazo. Para Costa Rica en aquel entonces, en el año 90, fue grandioso y fue histórico haberle ganado a Suecia y a Escocia a nivel mundial, entonces eso es una bonita anécdota para contar. Yo diría que en los últimos 20 años prácticamente, del Mundial de Italia 90 para acá, y con más acento en la década del 90, vivimos una época, digamos, de una creciente comercialización del fútbol y también de un país que le pide a su selección, me parece a mí, más de lo que la selección puede dar. Es decir, tenemos una selección, como dicen los que saben de fútbol, de media tabla para abajo y soñamos con una selección de media tabla para arriba, ¿verdad? Entonces, nos pasa que casi siempre estamos insatisfechos porque en realidad la serie no puede dar tanto como nosotros quisiéramos. Yo creo que Italia 90 es un poco como la edad de oro, ¿no es cierto? Es un poco remite a eso que es tan fundamental en la construcción de las identidades, sobre todo colectivas, que es un poco la edad de oro, el momento en que, como decía alguien por ahí, es el momento en que Costa Rica le robó el fuego a los dioses, digamos, ¿no? Es el momento en que por primera vez logra entrar a un escenario privilegiado, en este caso del campo deportivo a nivel internacional, y es el momento en que se logra el mejor puesto en todas las participaciones que se han tenido. Entonces hay una permanente reminiscencia de ese acontecimiento que prácticamente ocurrió hace 20 años. Digamos. Pasaría en el caso costarricense y en esta escena nueva, que digamos es el fútbol, pasaría el labriego sencillo del himno nacional a convertirse en legionario, como el discurso y la narrativa de la prensa lo presenta. Digamos, las narrativas tienden a generar una especie, voy a usar un poco libremente un término, un arquetipo de la nacionalidad, ¿no? Un determinado personaje, alguien que personifica los valores que se consideran importantes para la existencia de la comunidad. En ese sentido, como lo ha mostrado María Moretti en su libro Debajo del Canto, ¿no? Donde ella hace un análisis del himno nacional, ¿no es cierto? La construcción de la nacionalidad costarricense ha pasado por la construcción de una figura, de un personaje que es el labriego sencillo, que está
de manera muy clara planteado en el himno nacional. Entonces, ese personaje ha sido construido, está en la literatura, el concho, etcétera, ¿no es cierto? Y es algo en lo cual los y las costarricenses se socializan. O sea, en la escuela, en la vida cotidiana, esa imagen es una imagen recurrente, ¿no? La imagen del campesino, somos labriegos, sencillos, humildes, etcétera. No sale de la nada, digamos, existe una tradición, existe un sustrato cultural que de alguna manera, en este caso la pregunta es cómo es retomado desde el fútbol, ¿no es cierto? Y en uno de los ensayos que yo escribí, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención. Esto ocurrió, si recuerdo bien, el 98 fue el año que Mauricio Montero se retiró del fútbol, el Chunche, ¿no? Digamos, mítico jugador de la selección y de la liga. Yo seguí ese proceso, digamos, el evento, la despedida de Mauricio Montero, y a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, esa especie de traslape narrativo en el cual los periodistas, los cronistas deportivos, etcétera, se referían a Mauricio un poco, digamos, convirtiéndolo en una especie de encarnación o de reencarnación de aquel personaje que era el labriego sencillo, digamos, del himno, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a darle un poco de seguimiento. Entonces es muy interesante ver cómo esta nueva narrativa, digamos, se alimenta de narrativas previas, no surge de la nada. Las coyunturas actuales socioeconómicas incorporan a Costa Rica en un mercado profundamente polarizado por la desigualdad de capitales. ¿Qué papel jugaremos en esta batalla de mercado? Quizá la narrativa sobre la CELE y lo que representa sea una metáfora de esta pregunta. ¿Qué puede concluir un investigador que tiene una mirada también que está fuera del conglomerado nacional como identidad ya de nacimiento? ¿Qué puede decirnos esa mirada también acerca de cómo somos los ticos después de haber analizado este hecho social llamado fútbol? Cuando yo me refería al caso de Mauricio en particular, pero que uno podría ampliar ese tema, yo planteaba la hipótesis de que de alguna manera el discurso de la prensa y en determinados momentos el discurso político también, porque interviene en esta esfera pública, digamos, ha hecho de los jugadores de la selección nacional una suerte de centro ejemplar de la nación, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, en el discurso, los jugadores de la selección personifican las virtudes que hacen a todo ciudadano, como decía una nota de La Nación, digno y amante de su país, ¿no? Pero obviamente ahí hay contenidos ideológicos muy importantes, eso no es neutro, tal vez, si se quiere. Pero de alguna manera se convierte a los jugadores en, entonces, una especie de centro ejemplar, ¿no es cierto? Y no es inocente que siempre se saque a los niños, por ejemplo, en reportajes que quieren ser como tal jugador, etc. Entonces, es una especie de ídolos, una especie de modelos sociales a los cuales habría que imitar, ¿no es cierto? Y eso no tiene tanto que ver con el comportamiento real de los jugadores en la cancha y fuera de ella, sino con, digamos, el papel de centro ejemplar que se le inviste desde la discursividad, ¿no es cierto? Entonces, para poner un ejemplo, Mauricio es el guerrero inclaudicable, ¿no es cierto? Es el guerrero con corazón de león, es el guerrero que además, claro, todo esto remite a toda esta discursividad, digamos, un poco muy épica, ¿no? Claro. Es un discurso épico, una narrativa épica sobre la nación. Y entonces los jugadores dan la vida por todo, por la patria, lo dieron todo y más. Digamos, el lenguaje de la hipérbole aquí es muy... la figura de la hipérbole es muy recurrida en este discurso.
Y de esa manera nos construyen un modelo social, ¿no es cierto?, que se espera, obviamente, que todos imitemos. Entonces, tal vez lo interesante en este periodo en el que yo analizo la discursividad es que también de alguna manera en el contexto más general yo creo que empieza a generarse un cambio en el deber ser del costarricense. Entonces es el momento de la competitividad, es el momento de la globalización, es el momento de la apertura. Entonces es el momento, como usted decía, en que el labriego sencillo se convierte en legionario, ¿no? Que es un poco esta idea del sí se puede, o sea, la idea de que podemos competir a nivel global, podemos obtener triunfos a nivel global y que lo importante es salir a competir, ¿no es cierto? Es un poco el discurso de la época, es el discurso neoliberal de la competitividad globalizada, o sea, lo que hay que hacer es competir afuera y ganar. Y ese discurso se articula con el discurso, digamos, previo de la construcción de la nación desde la imagen del labriego sencillo. Entonces, de alguna manera, primero, en Mauricio Montero la imagen es mucho más del labriego sencillo tradicional, porque de hecho Mauricio no jugó en el extranjero, etcétera, ¿no? Es interesante que una especie de sucesor, digamos así, en esta construcción de ídolos de Mauricio es el Tuma Martínez, ¿no es cierto? Y el Tuma Martínez es interesante porque la prensa incluso lo dice claramente, es el heredero del Chunche, pero al mismo tiempo es el legionario que triunfa afuera, ¿no es cierto? Entonces hay una especie ahí de, digamos, de actualización de la figura heroica. La figura heroica no solo es el labriego sencillo y humilde, sino es el labriego sencillo y humilde que triunfa en escenarios internacionales. Entonces ahí hay una especie de narrativa, ¿no? Bueno, realmente es fascinante y nos encantaría poder seguir conversando, pero me interesa enseñarle a nuestros amigos que nos siguen en el programa de Identidades el texto que podrían seguir consultando para ampliar este tema. De Sergio Villena Fiengo, Globalización, 7 ensayos heréticos sobre fútbol, identidades y cultura, que nos va a ayudar mucho a los que reflexionamos sobre qué somos y cómo nos construyen y cómo nos hemos construido. Muy amable, Sergio. Gracias. La CELE ofrece desde la narrativa del discurso neoliberal la nueva imagen de identidad de Costa Rica para no morir en el intento en esta lucha de mercados tan desigual. El lema "sí se puede" está todavía por contestarse, no solamente en fútbol, sino también en economía. Por eso hablar de fútbol nos permite también reflexionar sobre cómo construimos la costarriqueñidad.